noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, fuera de Colombia, donde también nos reportan siempre sintonía. Esta noche vamos a tocar temas de interés. Hay en estos momentos una discusión, para algunos una polémica, en el seno del uribismo. Por un lado, un proyecto del gobierno del presidente Iván Duque de reforma a la justicia y por el otro un proyecto de la senadora Paloma Valencia. Hay diferencias de fondo como la creación de una supercorte por parte del proyecto de la senadora Valencia, pero un proyecto de respetar las tres cortes actuales por parte del presidente Duque. También hay una discusión que no para sobre si una intervención militar en Venezuela es la salida para la crisis humanitaria que vive el vecino país. Y también hay una discusión sobre una sala que se crearía paralela a la JEP para juzgar a los militares. De esos tres temas y de otros más de la actualidad nacional vamos a conversar esta noche con nuestros invitados. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan a esta hora. El día de ayer, el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, con la senadora Paloma Valencia, presentaron su proyecto de reforma a la justicia, en la que uno de los puntos importantes es precisamente ese tema, el de la supercorte. Sin embargo, hoy el senador Álvaro Uribe, en un trino que colocó en sus redes sociales muy tempranos, señalaba: entendemos que no saldrá la magnífica idea de la senadora Paloma Valencia para que haya una sola corte, pero seguiremos proponiendo la reflexión pública porque los partidos no se pueden agotar. En pocas palabras, el presidente dio un paso al costado frente al proyecto que él mismo había anunciado en las últimas horas y se sabe que apoyará el proyecto del gobierno. El gobierno, por su parte, ha dicho que no va a apoyar la reforma de la justicia presentada por la senadora Paloma Valencia. Algunos hablan ya, como hoy titulaba el diario del Nuevo Siglo, y así, de fuego amigo legislativo. ¿Qué es lo que pasa en el interior del Centro Democrático y del gobierno? Hay interlocución frente a la presentación de proyectos. En cualquier caso, como no hay dos sino tres proyectos de reforma a la justicia, seguramente se van a unificar y en eso ya se está trabajando para que comience su debate y su análisis en el Congreso de la República. Bueno, muy bien. Saludamos esta noche a Sylvie Duchamp, reconocida analista política. Sylvie, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jessy. Gracias, Erika. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a la audiencia. Senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático. Senador, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Jessy, Erika, Sylvie. Senador, ¿cómo le va? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, muy bien. Sylvie, fuego amigo legislativo, titula El Nuevo Siglo, dando a entender una controversia entre el gobierno y su partido, el Centro Democrático, en uno de los temas, Erika, más importantes para el país, que es la reforma a la justicia. ¿Usted lo ve así? Pues pareciera, esa es un poco la lectura que queda uno, pero además porque esta no es la primera vez que esto sucede. Entonces yo creo que llama la atención que ya han sido varias las iniciativas en las cuales no ha habido un acuerdo. El tema, por ejemplo, del IVA a la canasta básica, en la cual el gobierno fue por un lado y el Centro Democrático por el otro. Yo creo que no hay que satanizar tampoco el debate interno dentro del partido y dentro del Congreso. Yo creo que eso es parte de un ejercicio legítimo de discusión en el seno del Congreso, que es donde se debe dar. Me parece positivo que haya tres proyectos de reforma a la justicia y no solamente uno. Yo creo que hemos tenido unos congresos dóciles con poca iniciativa legislativa. Esto es una gran noticia para la democracia. Dicho eso, yo sí creo que llama la atención esta manera en que se dice y se desdice un poco el gobierno y el Centro Democrático. Yo creo que hay unos ajustes propios, digamos, de aprender, primero, en primer lugar, con permiso del senador, que la bancada del Centro Democrático ya no es oposición. Entonces es un poco raro, hay unos ajustes ahí. Ahí sí, le toca irse acomodando. Exacto, hay unos temas de acomodo institucional que son importantes. Hay gente que piensa que esto es fuego amigo. Yo a veces me pregunto si no será una cosa un poquito más concertada de comenzar a soltar, digamos, unos máximos para llegar a unos mínimos, ¿verdad? En todo caso, en los 50 días, que son un periodo de tiempo muy escaso para hacer juicios de valor y para hacer balances, ha habido como muchas o salidas en falso de unos o recogidas de cuerda de otros. De la reforma a la justicia es uno de ellos. No ha sido el único. Yo creo que poco a poco se irán como ajustando las cargas y aprendiendo a gobernar y a cogobernar, unos desde el legislativo y otros desde el ejecutivo. Sin lugar a dudas, esta era una de las grandes propuestas, senador
José Obdulio Gaviria, del candidato Iván Duque en su campaña, el tema de la reforma a la justicia. Frente a ese proyecto presentado por el gobierno, que también ha generado muchas inquietudes, y el proyecto que presentó el Centro Democrático, ¿hay puntos en común? ¿Se habló acerca del tema de que lleguen a un mismo escenario, que es claramente el Congreso de la República, para que puedan enriquecerse, o cada uno presentó su propia iniciativa totalmente por separado? Yo inclusive complementaría la pregunta. Es que hay también un proyecto de cambio radical. Sí, son tres. Sí, son tres. No me choca. Más bien diría, me gusta mucho de lo que se expresa allí. Comienzan hablando de un tema que supondría una corte, una sola corte, que es la unificación de jurisprudencia. Miren ustedes que ayer hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, contradiciendo una decisión de la Sala Penal en el caso de Martín. Sí, un excongresista condenado a 25 años. Por homicidio, creo. Sí, señor. Entonces, lo que hay que decir es, primero, que ayer yo le dije a la ministra, piense en lo siguiente: tenemos 85 proyectos en la sala, en la comisión primera. O sea que eso es imposible desde cualquier punto de vista, hacer todo, darle curso a todo. Es muy factible que el tema de la justicia no sea aprobado en este periodo, no, sí, sería un periodo. Entonces lo que tenemos que hacer es marchar con juicio, tranquilidad, capacidad de análisis, de discusión, considerando los puntos de vista de todos los partidos, en donde en este momento hay colaboración. Les doy la noticia que, por ejemplo, en la reforma política ha habido fuerte colaboración entre la bancada de la U y en la bancada del Centro Democrático y Cambio Radical, claro, más obviamente el Partido Liberal. Entonces, eso está generando unas nuevas, dijéramos, un nuevo escenario, una fisonomía distinta del debate. A mí me gustaría citar una anécdota simpática para entender por qué nos debemos poner tranquilos y reposados y no exacerbarnos con las noticias de que Paloma entonces puede estar peleando con la ministra, o la ministra no quiere Uribe. Bueno, un día en un debate álgido en Francia, el general de Gaulle dijo: hombre, es que gobernar un país con 246 clases de queso es imposible. Lo que quería decir es que todo el mundo tiene que opinar e imponer su opinión, como era el sistema de discusión anterior, por lo menos en los 4 años anteriores en el Senado, hace que no haya avances de ninguna clase. Por ejemplo, ustedes sabían que hoy hay aprobada una reforma judicial en Colombia que no se aplica, porque una maniobra del presidente Santos hizo que por primera vez se tuviera que promulgar un acto legislativo, y ahí está en un congelador y es vigente. Entonces yo creo que el ambiente de la discusión que yo sentí ayer en la mañana... ¿Usted con cuál proyecto está? ¿Con el del gobierno o con el de Paloma Valencia, que es...? Yo tengo una posición idéntica a la de Uribe. A mí me encanta la Corte Única, tengo todos los elementos teóricos para demostrar, o para tratar de demostrar, no nunca demuestra nada, pero por lo menos para alegar con mis estudiantes en Derecho Constitucional de que un sistema de Corte Única es el que aplica, pero me parece que no es el tiempo. Yo creo que si no tenemos el apoyo del presidente Duque, ni el apoyo de la ministra, no, con absoluta seguridad no vamos a lograrlo. Silvi. Yo creo que, digamos, independientemente de quién es la autoría del proyecto, yo veo unos vacíos que es menos notorio en el proyecto de Cambio Radical, que es el vacío que yo creo que es más interesante para los ciudadanos. Es que estamos hablando de arquitectura institucional, de manejo de poder, de quién elige a quién, de quién controla a quién, y no de los verdaderos problemas de la justicia de este país. Y los verdaderos problemas de la justicia de este país es que tenemos un 90% de impunidad, de que no tenemos un acceso a la justicia, de que no tenemos suficientes jueces, de que somos ineficientes, de que, digamos, los problemas de la justicia, claro. No tenemos cárceles. Ni tenemos cárceles. Otras cosas. Ahí, yo creo que esa es la justicia que nos interesa.
Tenemos, me parece, espero no Presencia de policía equivocarme, absurdamente pequeña. 11 jueces por cada 100.000 habitantes, eso es de locos. Espero no equivocarme en las cifras, las estoy diciendo de memoria. En todo caso, y vuelvo ahora sí al proyecto del gobierno, y el único sistema de justicia que de verdad funciona para los ciudadanos, que es la tutela, ese es el que quieren limitar. Y ahí es donde me parece a mí que estamos buscando la calentura en las sábanas. El problema no es de la tutela, el problema son de las políticas públicas. El problema no es de la tutela o que se use en exceso, el problema es que el resto no funciona. Entonces yo creo que esa mirada mucho más rica y mucho más productiva, más allá del 1% de la gente que se interesa de quién tiene el poder nominador sobre un magistrado o el control sobre el otro, lo que deberíamos estar hablando es cómo llevar la justicia a la gente y no cómo vamos a hacer para ver cómo los magistrados se eligen entre ellos o no se eligen entre ellos, o si se juzgan, quién juzga a quién. Eso es importante, no digo que no tenga consecuencias, pero lo que a la gente de verdad le importa, y salgamos de Bogotá, en las regiones, si limitamos la tutela, por ejemplo, a jueces especializados, quiere decir que me atrevo a decir 900 municipios que solo tienen un juez. En esos 900 municipios las personas no tienen acceso a la justicia. Sí, no tuvieron en cuenta eso en la discusión. Ustedes saben el número de tutelas que se ha presentado, ¿cierto? 7 millones. 7 millones. Estamos hablando desde el 93 porque realmente eso comenzó a arrancar, a prender motores 2 años después. 25 más o menos. años. Entonces, ahí hay un problema. Y el problema es que la tutela es la verdadera justicia en Colombia. En consecuencia, tenemos que reforzar la que no está operando. Me parece que ese es el verdadero problema. Me parece que también es bueno, técnico, que la tutela no termine siendo un mecanismo de legislación, como ha ocurrido por parte de la Corte Constitucional, y que además tenga una lógica dentro de lo que es el sistema de las instancias. Porque es que hoy la tutela, qué pena decirlo, termina siendo tercera y cuarta instancia, y eso sí es antitécnico. Me explico, un proceso tiene primera y segunda instancia, e incluso casación puede tener, que no es instancia. Y usted va, mediante la vía de la tutela, contra la sentencia, entonces ahí hay una tercera instancia aparentemente. Y si se lo falla y no está de acuerdo, puede ir a la Corte Constitucional, cuarta instancia, más la nulidad quinta. Pero yo ahí quiero hacer una precisión, porque si entiendo bien, digamos, el tema de tutelas contra sentencia solamente opera cuando se vulnera el derecho fundamental al debido proceso. Y yo creo que es importante que haya una garantía adicional para que se garantice el debido proceso, que es un derecho fundamental. Claro, y yo sobre todo que se garantice que sí se refiere al debido proceso. Yo creo que el problema real, y no recuerdo en este momento como las cifras, pero el grueso de las tutelas en este país se presentan contra el sistema de salud o contra temas laborales, en particular pensionales. ¿Qué pasa si en vez de dañar la única herramienta que de verdad ha servido? Entonces, no por exceso de uso quiere decir que no sirva, es decir, que está sirviendo excepcionalmente bien. Quiere decir que es la calle de entrada de los ciudadanos al servicio de justicia. Entonces, ¿qué pasa si en vez de dañar eso no ponemos un castigo, por ejemplo, a las prestadoras de servicio o a las entidades, por ejemplo, los fondos de pensiones, que vuelven la tutela un requisito para entregar el servicio? Eso es lo que está mal. O sea, el problema no es la tutela. El sistema de salud, que sería lo ideal para que no se recargue todo el sistema de justicia con tantas y tantas tutelas para reclamar un medicamento. Claro, o por ejemplo que haya jurisprudencia, es decir, en este caso pasó esto, tiene que actuar de la misma manera. Bueno, ese es parte de los tres proyectos, que es la unificación de jurisprudencia y la estabilidad de la jurisprudencia. Bueno, pero, senador, ¿qué va a pasar con la reforma de la justicia? Usted en el Senado, en el Congreso, ¿cómo ve este ambiente? Pues es que estamos concentrados en reforma política, estamos concentrados en, obviamente, presupuesto, nos tenemos que concentrar también en plan de desarrollo. ¿Usted cree que semejantes temas puedan combinarse con una reforma a la justicia? ¿Pero qué está pasando entonces? ¿No se están calculando bien los tiempos de la agenda legislativa? Que son realidades que habrá que considerar con las bancadas para ver cómo tratamos. ¿Cuál sería la prioridad a su juicio? Reforma política. Reforma política. Sí, bueno, porque se aplica en octubre del 19.
la y el justicia. Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y Plan Nacional de Desarrollo y obviamente presupuesto. Claramente que tiene que salir lo antes posible. Bueno, y reforma tributaria. Más algunos proyectos que si no se aprueban ahora ya mueren y que mucha gente quiere, entre otras cosas porque son iniciativas parlamentarias. Senador, usted decía ahora y usaba el ejemplo del general de Gaulle para referirse a las diferencias que puede haber en un gobierno y en un partido, pero decía Sylvie Duchamp que no es la primera vez que se ven unas diferencias. ¿No cree usted que esas diferencias, más allá de ser, como usted lo señala, naturales, pueden llegar a ser interpretadas como grietas entre Pues, la bancada de gobierno y el propio gobierno, donde uno esperaría que hubiera algo muy compacto? Es que el Centro Democrático es partido de gobierno. Pero lo que pasa es que nosotros somos el partido del libre examen, ya reemplazamos al partido liberal. Y nosotros siempre hemos sido así. De hecho, uno de los que firma es Uribe. Y es el jefe del partido y el... Pero después reversa. Él sale en la foto con Paloma Valencia, Erika. Y lo que está dando es una señal. Dime, ¿esto era pedagogía o es pedagogía? Nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de una sola corte. Pero obviamente puede que sea para el próximo gobierno. ¿Pero usted no gobierno. ve ahí como un cortocircuito entre la bancada de gobierno y el gobierno? Yo no lo llamaría gobierno? cortocircuito porque con el que nosotros nos relacionamos es con el presidente. Y están las relaciones ¿O con sus ministros, inmejorables. entonces? No, O porque quizá... con sus ministros, por ejemplo, en el caso de la ministra de Justicia, ella de plano comenzó por rechazar nuestras ideas fundamentales en O sea que si hay algunas diferencias. con ella. No, pero es que son públicas. Pero yo se no las con el expreso. presidente. Porque, de todos modos, ¿por qué el expresidente Uribe, si ha tenido oportunidad de conversar con el senador, decide no seguir apoyando la iniciativa de la senadora Paloma Valencia y volcar lo que sería su respaldo al proyecto de gobierno? ¿Es un tema, como usted Sí, decía hace un momento, de tiempo o que realmente el gobierno dice nosotros no le jalamos al proyecto de Paloma? Yo traduciría más bien el realismo del presidente, que lo dijo ayer, cuando presentamos también otra iniciativa que es de Paloma y del Cambio Radical respecto a los militares en la JEP. Entonces yo lo traduciría diciendo, mire, es evidente que no hay tiempo, ni hay condiciones, porque no tenemos el apoyo de la ministra y pues, por lo tanto entonces esto básicamente va a ser un texto de estudio. Yo agregaría ahí que, digamos que esto sí es un ejercicio de adivinanza, pero tuvo mal recibo, digamos, esta presentación de este proyecto, en particular porque la propuesta de unificación de la Corte venía por parte de alguien que está siendo investigado por la Corte. Entonces yo creo que hizo bien el expresidente Uribe en retirarse y digamos, no ponerle el acelerador a este proyecto, porque se veía de alguna manera como que le servía a un propósito personal. Entonces yo creo que tiene mucha más posibilidad de volar la discusión sin que el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, se involucre ahí, porque él claramente tiene un conflicto de interés. Hay un punto que tendría el articulado, que por cierto se va, como decíamos antes, los distintos proyectos, los 3 proyectos, sí, a unificar, y la próxima semana se dice, lo anticipa la ministra del Interior, va a tener listo ya ese texto para iniciar su discusión. Se tiene contemplada la creación de un tribunal de aforados para juzgar al fiscal general de la Nación. ¿Usted cómo ve esa propuesta? ¿Le jalaría? ¿Un tribunal de aforados? ¿Ese está en cuál proyecto? Tengo entendido que está en el gobierno. En el proyecto del gobierno. Bueno, entonces me declaro ignorante. No estamos enloqueciendo. Mire. Es que eso es lo que generan tantos proyectos. Claro. Sí. Y así en muchos temas. Y, senador, usted decía ahora que también hay otro proyecto de cambio radical. ¿No se le está cogiendo ventaja? ¿No le están cogiendo ventaja al gobierno en la agenda legislativa? Porque, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno, con sus mayorías en el Congreso, que evidentemente tampoco es que sean tan fuertes, presenta unos proyectos posterior a como los están presentando su propio partido de gobierno y otros partidos en el Congreso. Y lo que se genera es lo que usted ahorita expresa, una confusión de no saber hacia dónde vamos. No, estos proyectos de cambio radical sí tienen la característica de que están siendo estudiados por nosotros conjuntamente con cambio radical. Entonces no habría ningún problema en avanzar. Pero vean, lo que le quiero contar es esto. Ustedes han oído mencionar a un senador, Bob Martínez, en Estados Unidos. Sí. Ese señor está siendo juzgado por corrupto, ya creo que ya fue juzgado, ya terminó el juicio. Entonces es un senador. Y uno va y mira, bueno, ¿y quién lo juzga? Obviamente allá interviene la fiscalía y un juzgado, el juzgado del pueblo de él, el juzgado del estado de él. En Chile acaban de condenar por violación de niñas a un senador de la República. Entonces uno va y mira, bueno, entonces a ver la corte allá que dijo, no, lo juzga un juzgado.
En Argentina está en pleno furor hoy una discusión que es el juicio por corrupción de la señora Kirchner con lo que es todas los cuadernos Kirchner sobornos. Se llama. Va uno y mira quién lo está juzgando, un juez. Entonces, aquí el único país que tiene figura igual a la nuestra es España. Bueno, no, y por ejemplo Francia tiene, por ejemplo, otra de las particularidades que tenemos nosotros es la Procuraduría. Digamos, es que haya, digamos, unos delitos por parte de los, o unas infracciones por parte de los funcionarios públicos que no son que no son de conocimiento de un juez. ¿Es corrupción o no es corrupción? ¿Verdad? Entonces, yo creo que hay matices. A mí lo que me parece con el tema de quién juzga, digamos, a los senadores y a los magistrados. Los abogados, que aquí son como 200. Exacto. No, mucho más, como 500. Es que yo creo que sí hay que tener un poquito de coherencia porque, digamos, hasta hace muy poco la insistencia por parte de la bancada del Centro Democrático era que no había una segunda instancia. Pero yo ya hay una segunda instancia. Pero es que yo soy el ponente de ese proyecto. El proyecto no, ya es un acto legislativo y el proyecto terminó así, mi exposición. Este proyecto es una barbaridad, esto es una creación de nuevas plazas de magistrados, esto es convertir nuevamente a la Corte Suprema de Justicia en un juzgado de baranda. Esto es darle funciones de instancia a una Corte que debiera ser de casación. No obstante, pido votar favorablemente. Resulta que había un grito, inclusive internacional, de la necesidad de la segunda instancia. El proyecto lo presentaron absurdamente como iniciativa de la Corte Suprema. El doctor ¿cómo es que se llama? El que está hoy en el escándalo. Barceló. No, el otro, el que está afuera. Bustos. Y entonces la Corte Suprema, cuando vieron el alboroto, mandó una carta diciendo que retiraba el proyecto, pero ya estábamos en la discusión. Entonces el ponente, el doctor Enrique, renunció. Y yo le dije al presidente, preste para acá, pues yo me encargo de esta ponencia. Y yo saqué adelante ese proyecto, pero no creyendo de que sea una panacea, porque es que la Corte no tiene por qué estar siendo juez de instancia. La Corte debiera ser una Corte Suprema que se encargara de la unificación de la jurisprudencia a través de los varios mecanismos que tenemos. Pero bueno, eso es un asunto. Ahí vuelvo a lo de Gaulle. Si no nos ponemos serios en eso, vea, lo voy a contar para que se dé cuenta que sí es un elemento, la actual legislación es un elemento de impunidad. ¿Cómo les parece que la Cámara de Representantes, por fin, alguna vez en la vida, fue capaz de acusar a un magistrado que se llama Malo? No sé si lo recuerdan. Bueno, pero siguen sin decir nada, el Senado sigue callado. No, ¿cómo te parece que está desde junio a consideración de la Comisión de Instrucción y ni siquiera nos hemos reunido? De acuerdo, eso es absurdo. Entonces, pero bueno, pero tampoco podemos volver. El Senado no es capaz pero con la solución tampoco puede ser volver a la propuesta de la senadora Valencia, es que ahora, para que se pueda investigar o aprehender a un senador, a un representante, el Senado o la Cámara tienen que dar el visto bueno. Si no hemos logrado con un magistrado, lo vamos a lograr con un congresista. Yo creo que tampoco podemos poner a los ratones a cuidar al queso. O sea, ahora yo no puedo pretender que den el aval, en particular en un país en donde tenemos cierta tendencia a ser partidos de gobierno y a irnos todos del lado donde está el poder, a que un Congreso dócil sea capaz, digamos, de sostener o de atajar, como le está pasando en este caso del magistrado, la autorización para que sea. Una lectura, no lectura del proyecto. Es que el proyecto lo que pretende es que no haya beneficios de aforamiento para prácticamente nadie distinto al presidente de la República. Pero tiene que haber el aval del Congreso. No, pero el aval Cámara. Solamente para la captura. Como yo me puse ahora ya no hay los grandes constitucionalistas del derecho comparado, porque los que sabían antes de derecho comparado eran unos genios, ahora ya es Google y es Wikipedia. No, pues imagínese. Entonces, ¿cómo les parece que hay un artículo de Wikipedia que trae el sistema de aforamiento y desafuero en el mundo? Y todos la tienen. Y la verdad es que es simplemente un requisito
de captura, para captura nada más. Pero para investigación. No, para investigación no. Bueno, lo cierto es que, y para seguir avanzando en la discusión, es que ese debate de la reforma a la justicia va a estar muy intenso si es que se llega a dar, de acuerdo Yo creo que será fuerte el año entrante. Con lo que el senador José Obdulio plantea. Pero usted hablaba de la reforma política. La reforma política sí parece que está un poco más encaminada. En las últimas horas ya se aprobó por unanimidad en la Comisión Primera del Senado, como dar los pasos necesarios en 5 temas por consenso. A ver cómo les parece, evaluémoslos. La lista cerrada, que tiene mucho respaldo. Se opone el polo, nada más. Fíjese, financiación preponderadamente estatal, Sí. La no dictadura del bolígrafo, que es la democratización interna para utilizar el mecanismo de forma simultánea con registro único de militancia, el fortalecimiento de los grupos significativos de ciudadanos y la paridad de género. ¿Les suena entonces lo de Yo voté eliminar favorablemente este las tema de la 5 lista? puntos, sí. Yo, curiosamente, siendo mujer en la que estoy, digamos, tengo como sentimientos encontrados en el tema de la paridad de género. ¿Por qué? Voy a comenzar por los anteriores, que son fáciles de evacuar. Yo creo que la lista cerrada es fundamental. No podemos seguir teniendo los costos de campañas electorales locos en los cuales... Son producto de la lista abierta, que son producto con de la lista jurisdicción abierta. nacional. Exacto. Que da pie a la corrupción, Exacto. claramente. Y hace, digamos, que los mecanismos de financiamiento siempre sean insuficientes. Porque si yo estoy compitiendo contra mis mismos colegas, estamos multiplicando por 18 el número de campañas. Entonces, digamos, eso me parece una buena medida. Me parece, en cuanto a la paridad, yo creo que al mismo tiempo que las mujeres han tenido, digamos, una situación de desventaja en el acceso al poder, me parece que dar acceso paritario al poder por el solo hecho del género hace que se olviden, digamos, las cualidades o las calificaciones. A mí me parecería sumamente deshonroso para mí que me invitara el senador Gaviria a ser parte de una lista solo por el hecho de ser mujer. Y eso Pero me es que parece le doy un dato peor. es una mala señal, pero no tengo mejor solución. Entonces me debato, tengo toda clase de contradicciones con toda la acción afirmativa. Le agravo el tema, y es que algunos partidos, como por ejemplo la senadora Lozano, está proponiendo insistentemente, y se ponen bravos si uno les dice que no, que sea el sistema de lista cremallera, que la cosa ya se pone más grave, porque es una camisa de fuerza que obliga un hombre, una mujer, sí. un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Eso, dijéramos, yo también Google y Wikipedia ahora, que es mi nuevo genio del derecho, Está celebrando hoy 20 años Google, entonces está de me cumpleaños. informa lo siguiente. Que habríamos hecho sin Google. En muchos países se ha dado ese factor, que eso se llama una discriminación positiva, diciendo que sea el 30% como mínimo, que es el que tenemos en Colombia, y le establecen en las listas cerradas también otro mínimo, y es que por lo menos 1 entre 3, 1 entre 5, 1 entre 10. A mí me parece que digamos que ese tipo de cosas, más los estímulos positivos, más que las imposiciones de la cremallera y esto, que lo que hacen finalmente es una discriminación en el fondo, digamos, es olvidar la meritocracia. Yo entiendo que necesitamos hacer de manera que las mujeres tengan mayor participación, más igualitaria, pero la igualdad no sé si vayamos a lograrlo. Esta Hay gente reforma maravillosa política que salió en las últimas elecciones, mujeres maravillosas que están hoy en día en la política, de verdad, unos liderazgos impresionantes, y yo creo que lo que podría hacerse es una serie de estímulos positivos, por ejemplo, una bonificación para la mayor cantidad de mujeres, por encima del 30%. Algo que estimule más la participación de la mujer. O de los jóvenes, por ejemplo, que me parece que ese es el tipo de cosas. Y si avanza la financiación por parte del Estado, pues tendrán garantizados los recursos para que puedan hacer la campaña, porque mucha gente muy buena dice, yo no tengo plata para poder invertir en una campaña política. Esos 5 puntos están casi seguros, menos el de la cremallera, porque está de acuerdo todo el mundo en el estímulo, o sea, la discriminación positiva, 50 y 50, pero sin ubicación. Entre otras cosas, porque después hay que mirar cómo se va a hacer la ubicación en la lista, y la gran mayoría de las personas cree que debe ser mediante consulta interna, medida que se está aplicando en Argentina y parecería que les fue bien, porque se aplicó por primera vez el año pasado en diciembre. Bueno, ¿pero consulta interna con elección?
o directamente. Son consultas internas previas como 2 meses antes de la elección final. Pero en el interior del partido, ¿o implica un proceso electoral? No, es proceso electoral abierto. Aquí tenemos tantas elecciones y tantas consultas que no damos abasto. Bueno, en Argentina yo pensé que eso era una locura. Y allá participó mucha gente. Incluso porque el partido, si no logra un 1.5 del conjunto del electorado como participación, no pasa al umbral para inscribir lista. Bueno, pasemos a otro de los temas del debate en esta noche que tiene que ver con un video, Erika. Usted lo vio, el del expresidente Uribe, senador Uribe, diciendo que los militares venezolanos claro. no deberían enfocar sus armas hacia Colombia, sino enfilarlas contra el Palacio de Miraflores, que es la sede del gobierno venezolano, el Palacio Presidencial de Venezuela. Como un museo bolivariano, una cosa así. No sé. Senador José Obdulio Gaviria, ¿usted apoya una salida militar en Venezuela? ¿Usted está de acuerdo con eso que dice Uribe de enfocarla, de que los militares venezolanos enfoquen sus armas hacia el Palacio de Miraflores? Yo soy partidario de que nadie se mete en la casa de nadie. Entonces, lo que debemos hacer es solidaridad, total solidaridad con el pueblo venezolano. Está sufriendo muchísimo. Me gustó mucho la iniciativa del jefe de ustedes, o sea, el que dirige este canal en el fondo, que es el alcalde de Bogotá, y es que les otorguemos ciudadanía. Entre otras cosas, porque eso va a generar un hecho muy interesante, que es que una realidad sociológica, cultural y política y económica se vuelva una realidad política, y es que terminemos juntándonos Venezuela y Colombia a mediano plazo, como debiera haber sido siempre. Ustedes saben que el Libertador en sus últimos días meditó mucho y escribió bellamente sobre ese asunto. Separémonos, pero nosotros somos el mismo pueblo. Entonces, solidaridad ante todo, mucha presión internacional de aislamiento al régimen, tratar de que haya un sistema de Naciones Unidas actuando en el tema de la migración, que es más bien éxodo o diáspora, y que no haya tanto hambre y que no haya tantas dificultades personales para quien decida dar el paso de salir. Y aplicación de la Carta Democrática. Esa es como mi recomendación. ¿Pero se imagina usted de cualquier salida militar de no. que Colombia respalde un golpe, Colombia respalde un golpe de Estado? Y magnicidios y cosas de esas, no creo. Y además yo creo que hay un consenso universal de que ayudamos al pueblo venezolano en cuanto a la solidaridad y al respeto a ese pueblo, pero ese asunto lo tienen que resolver ellos. ¿Y por qué entonces Uribe, que es el jefe del partido, usted propone eso? Me parece interesante como una forma de decir, ¿cómo así que nos van a disparar? Porque es que ayer corrió un rumor durísimo en el Congreso de que estaba desplazando tropas este señor hacia la frontera. Entonces yo creo que es una respuesta, como todo lo del presidente Uribe, muy gráfica, muy bien jalada desde el punto de vista mediático. Pero ya pero aquí... Lo cierto, senador, es que la Fuerza Armada de Venezuela tiene un dispositivo en la zona. Ellos dicen que para controlar narcotráfico y contrabando, pero ahí están. Y también las fuerzas militares colombianas están en este momento en acuartelamiento, porque usted sabe que esa frontera es tan viva y tan compleja, Silvi, que encienden un cerillo, lo lanzan ahí y se puede generar un conflicto, por lo menos ahí sobre el terreno, donde además hay miles de personas que están entrando y saliendo de Colombia buscando la asistencia humanitaria que requieren para poder vivir. A mí, digamos, me parece concuerdo con el senador Gaviria en que, digamos, las salidas militares a la fuerza, digamos, tienen que estar completamente desechadas, por supuesto. Yo pienso que además es totalmente irreal pensar en una salida militar. En primer lugar, eso tiene unos problemas de legalidad, hay que surtir unos procedimientos para hacer eso de manera legal, y el primer procedimiento es por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, y resulta que están sentados Chile y Rusia. Eso nunca va a pasar, entonces nunca va a haber un mandato. Pero hay una figura de la intervención humanitaria. Sí, esa es la que ha predicado sobre todo Francia. ¿Sí? Y inclusive nos lo iban a aplicar en el caso de Ingrid Betancourt a nosotros. No sé si sabían que ese avión que estuvo parqueado tanto tiempo por allá en el Amazonas era eso. Porque el ministro de Relaciones... Era una misión de rescate humanitario. Sí, pero era una intervención humanitaria a la brava, sí. Era el ministro de Relaciones era un dirigente de estos Médicos Sin Fronteras y que
predica esa tesis. Pero volviendo a este tema, digamos, pasando, digamos, el tema de la legalidad de la intervención, yo creo que pensar en una intervención, digamos, no legal o, digamos, unilateral al estilo de Grenada o al estilo de Santo Domingo de Panamá es una locura, en primer lugar, por una extensión. Esto ya no estamos en Panamá en 1989, Venezuela claramente no es Panamá. Pero en Panamá hubo 3.500 muertos. Y hubo 3.500 muertos. Mucha gente dice, no, en Panamá no pasó nada. Pero además, Erika, acordémonos que es que las últimas intervenciones militares de los Estados Unidos, que es lo que la discusión que se está teniendo o que parece estar tomando como alguna validez, es que las últimas experiencias que tuvimos son Libia, Afganistán e Irak, en donde claramente no fueron ni intervenciones quirúrgicas ni duraron 8 días. Entonces yo creo que eso no es claro. Yo creo que también hay que tomar en cuenta, digamos, la superioridad bélica de armamento bélico, en particular antiaéreo. Aéreo y antiaéreo de Venezuela, eso no es chistoso. Y además, ¿a dónde se dirigen los misiles? Pues acá. Entonces, cuando todo el mundo piensa que es intervenir allá, ¿y cuál es la retaliación? Pues atacar Cúcuta o La Guajira. Entonces, digamos, yo creo que la gente es muy rápida hablando de intervenciones militares, pero esto requiere una cantidad de pies de plomo por parte del gobierno, y yo saludo, digamos, la prudencia en ese sentido, porque hay mucha gente que le parece súper interesante como salida. Nosotros no podemos hacer nada para dar una solución a la crisis venezolana, salvo hacer un cerco diplomático, que es lo que hemos venido haciendo. Y yo sí creo que presionar un poco más de pantalones por parte del gobierno norteamericano, que entre el mes de febrero y el mes de agosto aumentó sus compras de petróleo venezolano en 47%. Entonces, uno no puede arrinconar diplomáticamente al gobierno venezolano y seguirle financiando todo este aparato, digamos, de opresión democrática al pueblo. Entonces, yo creo que todavía hay unos caminos, digamos, este sofocamiento internacional diplomático tiene que tener un Ahora, hay que sofocamiento recordar económico. que Maduro se exacerba con cualquier cosa. Y entonces lo que más lo exacerbó fue la aplicación de Carlos Holmes al tema de los exiliados, y logró que hubiese el nombramiento de un personajón de esos mundiales como encargado del tema del exilio venezolano, lo que le da un rango ya de un asunto superior, igual al de, o peor que el de Siria. Entonces eso tiene exacerbado, completamente exacerbado, al señor Maduro y a todo su grupo. Se dice, por ejemplo, informan allá en Cúcuta, que un señor Bernal, que no sé si ustedes lo ubican. ¿Freddy Bernal? Freddy, está encargado, logró retirar a los propietarios de las fincas de la vecindad en la línea limítrofe, y las están ocupando con personajes que seguramente o se dedicarán al tema de la droga o se dedicarán al tema de las milicias y de ese tipo de actividades. O sea, la cosa se está poniendo realmente fea, oscura, y el mundo tiene que saber eso. Entonces, yo entiendo la respuesta de Maduro como una exacerbación frente al activismo del canciller colombiano, en conjunto, acuerde que fueron los dos, con el secretario general de la OEA, que tampoco espera. Pero yo creo que hay otras cosas, Trump. Sí, no, por supuesto, pero adicionalmente Colombia, y hoy lo dijo el presidente Duque antes de volver de Nueva York, también está asumiendo una posición cada vez más fuerte y cada vez más dura, en el sentido de que Venezuela no puede seguir siendo garante de unos procesos de paz, en este caso con el ELN, porque alberga terroristas. Entonces ahí también hay un endurecimiento y una presión cada vez la más Unión Europea grande acaba contra... también de desmarcarse un poco de la posición de Trump de no descartar una intervención militar. El presidente, en su discurso de 16 minutos versus el de 56 minutos de Maduro, que fue puramente retórica marxista y antiimperialista y antineocolonial, el presidente Duque desarrolló un discurso de 3 temas básicos, casi que de 5 minutos cada uno de ellos, y el último fue el tema Venezuela. Yo creo que lo que es muy valioso y lo que hay que rescatar, digamos, de todas estas acciones en Nueva York es, digamos, lo que sí hay que poner sobre la mesa, y este es un tema, digamos, donde se necesitaba una convocatoria importante y un liderazgo importante, es en el tema de los refugiados. Digamos, envolver esto es un tema, digamos, esto es un tema de corresponsabilidad. Global, claro. Y de hasta corresponsabilidad. Hasta hizo literatura el presidente, no sé si se dieron cuenta. Huesos fríos y vientre vacío, una cosa así. No, se dejó caer varias frases muy buenas, la verdad. Yo creo que lo que hay que rescatar acá, digamos, es que la solución de Venezuela
militar o no militar o transición, la transición claramente no va a llegar fácil y la transición la tienen que originar desde adentro. Ahora, lo que ha hecho el presidente Trump en los últimos días es legitimar una eventual solución militar desde adentro, ¿verdad? Bueno, Con es un que golpe de Estado. esa es la esencia del pensamiento de Uribe, o de lo que ha dicho Uribe, Claro, el que ayer problema- lo volvió mucho más gráfico, que es con fusiles, pero lo que ha dicho es que tiene o debe haber una intervención militar allá. Ahora, digamos, lo que es claro es que para que haya un golpe de Estado, no hay nada que legitime más a una tiranía que un golpe de Estado fallido. Y lo que no nos puede pasar, digamos, es un golpe de Estado fallido. Porque ¿qué es lo que pasa? Para un golpe de Estado es una operación política, logística y militar complejísima. Y no nos olvidemos la depuración que ha tenido la Guardia Nacional y el ejército, el ejército venezolano en los últimos años, en donde de verdad hay un tema, digamos, de unas pruebas de lealtad tremendas, de una persecución a cualquier persona, no solamente que hable mal del régimen, sino que hable mal de la situación de Venezuela. Entonces, Hombre, yo veo difícil Una entrega encontrar, de dinero y encontrar dejarlos quien hacer haga lo eso. que les da la gana, narcotraficar y Se hacer ganan lo el que triple, quieren. el triple que una persona normal. Entonces, digamos, hay una especie de zanahoria y garrote en donde, yo no creo que haya unos militares muy dispuestos a jalarle a eso. Entonces hay que tener, yo creo que mucho cuidado y mucha serenidad en la propuesta de una intervención militar interna o externa. Yo creo que ellos son capaces de todo. Estamos hablando de Maduro y de su Partido Socialista Unificado de Venezuela y todos los sectores internacionales que lo apoyan, de todo. De manera que el pueblo venezolano también tiene mucho terror, está aterrorizado y no obra. Y fuera de eso, acuérdense que el gran debate en el 19 al principio del 20 en la sociología y en los estudios políticos era el papel del individuo en la historia, o sea, el papel del liderazgo. Y yo veo acéfala la dirección de la oposición. De pronto me parece que un poquito Antonio Ledesma logra como medio no sacar un poquito la... Pero no está demasiado lejos. Y a eso súmele todo lo que ha pasado desde que Chávez estaba en el poder, armando a los civiles con las milicias en el 23 de enero, en todas esas zonas donde hay hasta terrorismo islamista. Hezbollah y otras organizaciones al margen de la verdad es que es un caldo de cultivo muy complejo. Hay un libro que se llama El Palestino, de un señor Salas, que es un seudónimo, y es un personaje muy extraño en su capacidad investigativa como periodista además. Y él trae exactamente casos, él se involucra, se mete, sabe hablar incluso árabe y es un gran aventurero además. Y él logra introducirse en el escenario de ese Hezbollah venezolano. El personaje se llamaba El Chino porque ya lo mataron. Y trae toda la información de la realidad de ese hecho. Se nos empieza a acabar el tiempo, pero no queremos irnos del programa sin tocar un tema fundamental, que es una propuesta también del Centro Democrático de crear una sala especial. Con cambio radical. Con cambio radical, como lo decía el senador José Obdulio Gaviria, para juzgar a los militares. En la JEP. En medio de la jurisdicción especial para la paz. Especial. Mucha gente... Iguales pero distintos. Exacto, iguales pero distintos. Pero mucha gente teme, senador José Obdulio Gaviria, Erika, que eso pueda ser un camino directo a la impunidad en los casos, por ejemplo, de falsos positivos, entre otros delitos. Esta sala especial, ¿usted cómo la ve, senador José Obdulio Gaviria? Yo no creo que haya ese peligro de la impunidad. Lo que el peligro real y evidente y no latente está ahí ya actuando es la maldad con que se trata por parte de muchos miembros de la JEP y de los que firmaron el acuerdo a los militares colombianos, inclusive como si fuese una banda y una organización criminal. Pero yo la verdad tengo una lectura muy distinta. Yo tengo entendido que hay alrededor de 2.000 militares que ya se han acogido a la JEP. No debe ser porque les vaya muy mal. Incluso generales, el general Montoya se acogió a la JEP hace un par de semanas. Yo tengo una lectura ligeramente distinta. Digamos, los grandes cuestionamientos sobre el tribunal especial de la JEP tienen que ver con la legitimidad de quienes juzgan, ¿verdad? Y tiene que ver, digamos, y yo creo que hay que ser coherentes ahí. La oposición a la creación de la JEP lo que decía es, no tenemos garantías para que haya un nombramiento imparcial. Y la propuesta para la sala de los militares es 4 magistrados nombrados por el presidente de la República. Eso tampoco es una garantía de imparcialidad. Entonces yo creo que tenemos que ser consecuentes y coherentes. Yo creo que sí, estamos todos, o todos en la cama o todos en el suelo, pero o tenemos unos sistemas de juzgamiento imparcial, pero 4 dedos sí no puede ser una garantía para nadie. En la práctica sin justicia penal militar. Ese es el problema.
Pero bueno, ahí está la propuesta. propuesta. Yo creo que vale la pena conversarla. Yo creo que, digamos, que hay una sala especial, digamos, de gente que tiene como algún conocimiento especial de la justicia militar. Claro, es que la de los justicia manuales de militar, procedimiento. yo practiqué eso, yo estuve como abogado mucho tiempo ante justicia penal militar, es muy diferente Claro. en cuanto a la técnica. Y dentro de los magistrados de la JEP existe gente, y hay exmilitares incluso, no en la cantidad o la calidad o el tenor que por quisieran. eso digo yo iguales pero distintos, porque la verdad es que juzgados por las mismas personas que están juzgando Pero es criminales que los de lesa colombianos nos humanidad. juzgan todos los mismos. Entonces, yo creo que lo Sí, que pero- podemos hacer es desvirtuar una justicia transicional que tiene una mirada, digamos, con unas normas y con unas categorías distintas. A todos los que pasaron, digamos, y que fueron víctimas o victimarios en el conflicto. Lo que no podemos hacer es una justicia para los empresarios o para el sector privado que participó del conflicto, una justicia para los militares y una justicia para los guerrilleros. Esto yo creo que desvirtuaría la JEP y, ante todo, digamos, si tenemos que dar esa discusión, démosla, pero un tribunal de 4 Vea. personas nombradas a dedo por el presidente de la República, no me importa quién sea el presidente de la República. Ahí tenemos me una parece un horror. diferencia, ya es filosófica y profundísima, ella y yo, pero pues ya eso está superado por el acuerdo y todas esas normas que están aprobadas. Y la verdad es que, ¿cuáles empresarios que participaron en el conflicto? Pues Aquí lo sabemos que de había varios, un ¿no? mundo de gente extorsionada y maltratada y secuestrada, que les tocó darles plata y bueno, etcétera, etcétera. Con excepción de casos específicos como el de ese Hasbún y algunos de Córdoba, que inclusive lo confiesan, en general todo el mundo en Caquetá, en Bogotá, en Antioquia, se tuvieron que dedicar y postrar ante la presencia absolutamente criminal del ELN, las Y FARC, las AUC. yo creo que usted tiene, ahí toca un tema que es importantísimo, es que en un conflicto no hay buenos y malos y nada es blanco ni negro. Y yo creo que el campo de los grises es el que hay que mirar con mucho cuidado ahí. Las víctimas también fueron victimarios y también fueron victimizadas Y y ahora- revictimizadas. Entonces, trazar una línea divisoria de una justicia especial para unos es realmente no entender las Es que la complejidades de nunca la debió narrativa. existir. Debiera haber una justicia ordinaria Pero cuando. ya Pero se le- mire, Se lo nos que- acaba el tiempo, senador. Sí, la secretaria general de la JEP, hoy siendo procesada, No, parece procesada con no. seriedad. Procesada, la llamaron a un interrogatorio, digamos, a hacerle unas O preguntas, sea, no bueno, está entonces, vinculada a No nada. sé el estado de cosas No, para ella la decir si es llamaron a procesada o no, hacerle una pero parecería entrevista. seriamente indiciada por la fiscalía de estar en colaboración con y Abogados. alcahuetería. Pero con abogados. fíjense para cerrar este tema, que abogados que están en este momento representando a militares que han decidido acogerse a la JEP han dicho, miren, no sabemos cuánto tiempo va a tomar esta discusión en el Congreso de la República. Sí, sí. Ya hemos aceptado estas reglas de juego y vamos a seguir aquí porque lo que ellos quieren, los militares involucrados en estos hechos, es resolver su situación jurídica cuanto antes y por lo pronto se quedan en la JEP mientras esta discusión se da en el legislativo. Silvio Chan, muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá. Senador José Obdulio Gaviria, como siempre, A muchas ustedes gracias. muchas gracias. Erika, Buenas noches. se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Mañana ustedes. es viernes, usted mañana ya se va a descansar o quiere hacer Opina Bogotá mañana, ¿no? Estamos listos. Ah, bueno. A veces nos falta tiempo para seguir hablando de estos temas que tanto le interesan. Así es. Haremos el de mañana. Ah, mañana, sábado, domingo. Bueno, no, los esperamos ya el próximo lunes, 8:30 de la noche, con otro tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Muchas gracias.